8 de la mañana con 45 minutos, 8:45. Saludamos a esta hora con nuestro tercer invitado. Se trata de Fernando Bastías, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que nos acompaña en esta mañana aquí en Punto Noticias de Radio Pichincha. Se ha sorteado ya el proceso a una sala especializada para que continúe allí con la parte judicial sobre el caso de la desaparición forzada y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Fernando, buenos días, bienvenido. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué expectativa tienen ahora que ya tienen sala para conocer este caso y proseguir con el proceso judicial? Buenos días, bienvenido. Buenos días a ambos, un abrazo también a quienes nos están escuchando. Hay que aclarar una cosa, y este sorteo en la sala es para conocer la apelación de la prisión preventiva de los militares. El proceso penal continúa con el mismo juez en el periodo de instrucción fiscal. Entonces se sorteó sí una sala, pero porque los abogados de los 16 militares apelaron a la prisión preventiva. Entonces la sala va a resolver si se mantiene la prisión preventiva o se dictan medidas sustitutivas. Y en el ámbito de la investigación, Fernando, ¿cómo avanza este proceso? ¿Estaba previsto o ustedes habían solicitado como defensa de las familias de los 4 niños de las Malvinas que se realicen nuevas pericias a los restos encontrados? ¿Se ha avanzado en ese sentido? Bueno, primero el informe médico legista aún no se encuentra listo, ¿no? Es todo un proceso y la prioridad de Fiscalía era tener los resultados de las pruebas de ADN por el tema del derecho a la verdad de la familia. Ahora lo más importante para nosotros son los testimonios anticipados de las familias de los 4 niños y también de otros testigos que tiene en poder Fiscalía, ¿no? Pero el escenario más importante es la reconstrucción de los hechos. En la reconstrucción de los hechos vamos a poder contrastar primero la ruta y segundo los testimonios para poder verificar también la veracidad, porque hay 2 testimonios que señalan el primer testimonio que habla sobre que identificó a los militares, identificó a los 4 niños abandonados en la mitad de Taura. Y el segundo que supuestamente oyó que la mafia se los había llevado, matado y quemado. Entonces esos testimonios de por sí tienen que pasar por todo un proceso de verificación de veracidad, y ahí hemos de ver como cuál sería la conclusión, pero hasta ahora el hecho que se sabe concretamente es la participación de los 16 militares en la desaparición forzada. Hola, Fernando. En esos testimonios a los que haces mención, que de alguna forma creo que buscan también cambiar el giro, darle un giro, ¿no?, a esta investigación, se menciona la participación de alias Momo, Ñato, Ruco y Dani. Me parece que por ahí también va el relato que está estableciendo tanto Fuerzas Armadas como el Gobierno Nacional. Entonces, preguntarte qué tanta validez tiene este testimonio y qué tanta contundencia tiene el aparecimiento de estos 4 alias, ¿no? Momo, Ñato, Ruco y Dani. Y está Fernando, por cierto, aquí en los estudios de manera presencial. Bienvenido. Un saludo, lamento la tardanza. Bueno, como mencionaba, este testimonio tiene que ser contrastado, ¿no? Porque cualquiera puede venir a decir aquí, fue tal persona o justamente fue un integrante del banda del crimen organizado. A nosotros como defensa técnica nos interesa conocer la verdad, indistintamente de quién fue. Pero lo que no vamos a permitir es que de la noche a la mañana aparezca un testigo de la nada, justamente ¿De dónde salieron estos testigos a decir semejante cosa? Bueno, de lo que sabemos, lo trajo la DINASET, ¿no? Lo encontró la DINASET, y él señala que se encontraba con otras personas más, y justo alguien comenta que tales mafias se habían llevado a los chicos, los habían matado y los habían quemado y tirado al río. Convenientemente, si es que eso pasó, tendrá que la Fiscalía contrastarlo. Y las responsables tendrán que pagar la sanción penal. ¿Uno de los 2 testigos es el dueño del celular o a esa persona? Son 2 testigos, el uno dueño del celular y el otro la persona que oyó que pasó esto. Pero
Si el testimonio no es convincente, lo vamos a descartar. Pero no tendría que también ser verificado, procesado este sujeto por, digamos, la falta de contundencia en el testimonio. Bueno, no, en realidad... Aparentemente sería la última persona que les vio a los chicos con vida. Y te pregunto una cosa adicional, Fernando. Claro. Perdóname. Él le dice al padre de Ismael, tienen entre 45 minutos y 1 hora para venir. ¿Por qué le pone ese plazo de tiempo? ¿Qué sabía que iba a pasar? Claro, justamente para eso es el testimonio anticipado. Porque al momento de dar su versión, también nosotros podemos hacer preguntas, porque como tú dices, hay ciertos escenarios que nos quedan dudas de qué realmente fue lo que pasó, ¿no? Porque por un lado, entendemos que un ciudadano que ve 4 niños, que sabe que fueron militares quienes los dejaron allí, ¿qué más sabe? ¿Por qué sentía miedo? Justo lo que tú dices, pero eso lo sabremos ya en este contrainterrogatorio que haríamos en la versión anticipada de estos 2 testigos. Ahora, esta versión de los testigos no se está como, no sé, así, creando o reforzando esa narrativa de que los militares los dejaron sanos y salvos, pues y que de ahí, después de lo que ocurrió con ellos, no es responsabilidad de estos 16 elementos de Fuerzas Armadas que los detuvieron de forma arbitraria. No se está reforzando con la presencia o el testimonio de estas 2 personas esa narrativa que desde el principio han tratado de imponer desde el ministro de Gobierno, desde el ministro de Defensa, en adelante. Hay que entender 3 escenarios. La primera es la desaparición forzada. El segundo escenario es la muerte, asesinato de los niños. Y el tercero es la responsabilidad estatal. Vamos por orden. Sobre la desaparición forzada, está clarísimo que hubo una detención, una incomunicación y una negativa de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y también de los 16 militares. Eso lo han reconocido. Entonces, los propios desaparición forzada, eso se configura y podemos asegurar que va a haber una sanción penal, porque hay los elementos suficientes para decir que los 16 participaron en la desaparición forzada de los 4 niños, por un lado. Por otro lado, cuando se confirmó que los cadáveres encontrados eran los 4 niños, nace otra investigación. Ahí hay que identificar qué tipo de participación tienen los militares en esto. Si se identifica particular, los particulares tendrán que ser procesados. Si se identifica complicidad entre militares y particulares, los 2 serán procesados con la debida argumentación de la Fiscalía. Pero este tercer escenario a propósito de la responsabilidad estatal es innegable, que tanto la muerte como la desaparición son responsabilidad directa del Estado. Quizá no se logre, en caso de que se logre evidenciar que fueron particulares quienes asesinaron a los 4 niños, no hay duda de que hay una responsabilidad estatal directa, porque cuando tú detienes a los 4 niños, automáticamente el rol de cuidado pasa a manos del Estado. Y así tú ya has dicho, los liberé y yo no los asesiné, lo que pasó fue consecuencia de la desaparición forzada. Empezando por el hecho de que no cumplieron los protocolos. Correcto. Peor tratándose de menores de edad, pues tenían que haberles entregado a la DINASED, a alguna unidad de la policía, alguna cosa. En primer lugar, nunca tuvieron que haber sido detenidos. Hasta ahora no hay ningún informe o bitácora, información que hablen de que supuestamente estuvieron cometiendo algún delito. Llévenles a la casa, por último. Es que la obligación fue esa. La obligación fue esa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque escuchándole a propósito del asesinato del alcalde de Arenillas al prefecto del Oro, es decir, es que ahora ya no hay que salir de noche, ¿no? Y escuchando otros relatos que trataban de descargar la responsabilidad sobre los padres. Como lo dijo el general Le Boyer, ¿no? El propio general Le Boyer, que está ahora haciendo agenda de medios, paseándose por todos las radios y canales de televisión y medios del país, haciendo campaña por Novo. Como lo dijo el propio Lofredo, como lo dijeron algunos otros voceros pro gobierno. Por último, llévenles a los niños a la casa. Claro, es que la obligación fue esa, ¿no? Primero porque no había ningún tipo de pruebas para que motive la detención por algún cometimiento de delito. Entonces, no había prueba para que motivara la detención, tenías que llevarlos a la casa tal cual, como tú dices. Si los militares tenían indicios de que se estaban cometiendo algún delito, tenían que seguir procedimiento. Y eso es falso de que, porque eran nuevos, porque no eran de Guayaquil, porque no sabían. Todo militar conoce el procedimiento simple, que una persona detenida tiene que ser puesta ante una autoridad competente. Y si no lo sabían, es mucho más grave aún. Y eso refuerza la responsabilidad política del ministro de Defensa.
Porque si esos 16 no sabían, ¿cuántos operativos han realizado esos 16? ¿Cuántos otros 16 militares tampoco conocen de procedimientos y han ocasionado la ejecución o la desaparición forzada de personas? Que ahora sabemos que son más de una veintena de casos. Ayer la periódica sacó el caso de 2 jóvenes de más Dave Roca que y del otro chico. están sí. desaparecidos desde agosto del 2024. Bajo el mismo procedimiento, Detenidos ¿no? por militares. Los detienen los militares y el informe dice, no, yo los liberé. Entonces, cuando tú detienes e incomunicas a personas y cuando te preguntan si las tienes, te haces el loco y dicen, no, yo no he participado en ningún operativo. Eso fue lo que dijo el jefe de operativo de Fuerzas Armadas de allá, de Los Ríos. Dijo, nosotros no hemos participado en ninguna detención, nosotros no lo tenemos. Quizá otros, quizá bandas vestidas de militares. Ese es el discurso que se está usando ahora para encubrir la desaparición forzada de algunas personas. Y eso se está convirtiendo en un patrón que se puede constituir en prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos. Y es por eso que nosotros decimos que aquí hay responsabilidad política, al menos del ministro de Defensa. Porque durante un año movilizó a Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin plan estratégico, sin mecanismo de rendición de cuentas, y eso expuso a toda sociedad civil, y es algo que advertimos. Automáticamente, 2 días después de la declaratoria de conflicto armado interno, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, en la cual el CDH forma parte también, somos casi 18 organizaciones, advertimos que esa movilización irresponsable, que solo buscaba crear un campo mediático para un tema electoral, iba a traer consecuencias, iba a poner en riesgo la sociedad civil, la población civil, gente que no tiene nada que ver con violencia o con bandas. Le dieron carta blanca a los militares. Correcto, y eso es responsabilidad política. Por eso solicitamos más de 80 organizaciones que al menos para que haya justicia para los 4 niños y para los otros casos, el juicio político al ministro Giancarlo Lofredo. Es lo mínimo. No, es que yo no sabía, yo sé que él no ordenó. Y la responsabilidad política podría extenderse más allá del ministro de Defensa, porque hay que recordar que después de 2 semanas de que se supo el caso, ya forzados por las circunstancias, el gobierno se pronuncia, primero negando la situación, después aceptando que la situación existe, luego tildando a los niños de delincuentes, y luego el presidente, y horas antes el presidente diciendo que los van a declarar héroes nacionales. En un contexto donde todos los poderes, las funciones del Estado hicieron su trabajo, el presidente de la República ya hubiera sido enjuiciado. Pero lamentablemente estamos en un contexto electoral, donde hay mañas políticas, donde hay negociados. En un contexto normal, habitual, donde funciona el Estado de Derecho, hace rato el presidente de la República ya hubiera tenido que ser enjuiciado políticamente. Porque esto también tiene responsabilidad política sobre él. Quien firmó el decreto ejecutivo fue el presidente. Quien ordenó la movilización fue el presidente. Quien emitió el discurso de una impunidad institucional fue él. Porque tú no detienes a 4 niños y sabes que no es ilegal. Tú sabes que es ilegal. Tú sabes que moverlos de un cantón a otro es ilegal. Pero lo haces porque tienes justamente toda esta impunidad institucional promovida, primero ¿por quién? Por el presidente de la República. En un Estado de Derecho habitual, el presidente ya hubiera sido enjuiciado. Él lo dijo en un discurso público, ¿no? En abril de 2024. Cualquier oficial del ejército, de la policía, que vaya a ser procesado por algún tema de uso excesivo, cuenten conmigo. Correcto. Y de hecho, el primer caso, hubieron 2 casos que iniciaron con estos patrones de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue la ejecución extrajudicial de Carlos Vega y Panac, el chico de 19 años que fue a vender a su perro, y los militares les dispararon a un vivo, lo sometieron en el suelo y le tomaron foto y dijeron abatimos a un terrorista. El primer caso. Y el segundo caso fue la tortura sistemática en las prisiones, donde ganamos un habeas corpus y el presidente nos llamó a nosotros y al juez que reconoció la tortura como antipatria. Y ayer hubo otro pronunciamiento más de la CIDH, ¿no? Claro, a propósito de la violencia un poco tibio, pero recordaba, ¿no? Que la violencia en las prisiones continúa. Entonces, ¿cómo así? Durante un año de intervención militar, donde se supone, claro, el presidente invirtió millones en publicidad en toda la vía de la costa diciendo, tenemos controladas las prisiones. ¿Qué control? Si tenemos funcionarios fallecidos. Tenemos gente, ahora la crisis ha agravado muchísimo más. Tenemos 2 pabellones enteros, más de 500 personas privadas de libertad con tuberculosis sin tratamiento. Imagínate, nosotros ingresamos 2 veces
Y fue un escenario muy fuerte porque era mucha gente en estado calavérico. Estado calavérico, sin comida adecuada y todos en una situación sanitaria sumamente inhumana. Ahí evidentemente no hay rehabilitación, mucho menos seguridad. Los dos enfrentamientos que han habido nos llena de mucha preocupación porque cuando entramos había todo un filtro militar. Nada pasaba y nada salía ni entraba sin que los agentes militares supieran. Ese filtro no hay en La Roca definitivamente, porque ya sabemos lo que pasó. Yo quisiera volver al caso Correcto. de los 4 niños. Esa reconstrucción de los hechos que está prevista para el 30 Para el 30 de desde enero. las 8 de la noche. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Qué tanto confían ustedes en la realización de esa reconstrucción de los hechos que se apegue en realidad a la verdad, por un lado? Y por otro, ¿en qué estado está esta apelación en su conjunto que hizo el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el gobierno, incluso la Procuraduría en contra del habeas corpus que determinó la desaparición forzada? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer el gran trabajo de la Unidad de Fiscalía de Uso Ilegítimo de la Fuerza, una unidad de fiscalía reciente que nació a partir de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, creo que tiene 2 años y un poco más. Tiene que ser potenciada, porque fíjate que solo tenemos a un fiscal en Guayaquil, otro fiscal en Cuenca, y creo que son 7 u 8 fiscales en Quito. El de Guayaquil revisa todo el tema de la costa. Con el incremento de casos graves de violaciones de derechos humanos, evidentemente hay que potenciar, hay que tener más fiscales que se dediquen a investigar eso. En esa línea, la reconstrucción de los hechos es vital, porque nos permite contrastar lo que realmente pasó. No solo publicar los testimonios que tienen muy poca información clara, pero claro, los medios han sacado como, hay nuevos indicios dentro de la investigación, pero son testimonios. Cualquiera aquí puede decir testimonios sobre quién fue o quién no fue. Eso tiene que ser contrastado. Entonces, esta reconstrucción de los hechos va a iniciar desde las 8 de la noche. Yeah. Va a tener la participación de los 16 militares, de sus abogados, de las víctimas, de sus abogados y también de los testigos. Del resto del grupo de niños que estuvo con Ismael, y con Saúl y los nosotros demás. hacemos un llamado también a medios de comunicación a que nos acompañen, que estén presentes durante todo el recorrido, desde el Mall del sur de la ciudad de Guayaquil, hasta Taura, incluyendo la hora en la que supuestamente esta persona vio a los 4 niños y también la hora en que hubo esta conversación de que alguien oyó que la mafia se los había llevado, matado y quemado. Por otro lado, esta apelación de todo el bloque de seguridad, Ministro de Defensa, Comando Conjunto y Policía Nacional, tienen, como siempre he dicho en otros medios, ellos tienen el derecho de apelar. Lo que no tienen el derecho es de mentir, de manipular y de amenazar a la jueza, ¿no? La primera apelación, que fue la del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comenzó malinterpretando la norma a propósito de la diferencia entre una desaparición forzada de un habeas corpus y una desaparición forzada de un proceso penal. Y aquí es importante entender que la desaparición forzada, al igual que la ejecución extrajudicial, al igual que la tortura, son graves violaciones a derechos humanos, pero también son delitos. No solo afectan derechos constitucionales y humanos, sino también que afectan bienes jurídicos. El proceso penal busca identificar responsables individuales. Las acciones constitucionales buscan evidenciar la participación del Estado, sin identificar personas, porque eso se encarga la vía penal. Cuando se activó el habeas corpus por desaparición forzada, lo que se intentó posicionar era que la detención ocurrió en manos del Estado. Los irresponsables individuales, Fiscalía se encarga. Entonces, evidentemente esto no fue tan comprendido por todo el bloque de seguridad. Evidentemente lo hacen a propósito, a pesar de que igual tienen muy, muy malos abogados. Intentando confundir, diciendo que la jueza se arrogó funciones, diciendo que ya aquí había un delito. No, aquí ya se constituyó una grave violación a derechos humanos con responsabilidad estatal. La Fiscalía, a través de los jueces penales, tendrán que determinar los responsables individuales. Pero son dos cosas distintas, pero bueno, se apeló con este argumento. Pero lo más grave aún fue la apelación de la ministra del Interior, y me parece que de eso no se ha hablado tanto, porque los primeros en amenazar a la jueza fue la ministra Mónica Palencia, cuando apeló de una manera extraña, porque fue sin logo del Ministerio del Interior, pero con firma de los dos ministros, el ministro, ella y su viceministro. Bueno. No recuerdo cómo se llamaba.
Pero, claro, primero señalando de que esto era una persecución política, ¿no? Que los padres y derechos humanos habían confabulado para perseguir al presidente, minimizando la gravedad del hecho. Y segundo, diciendo que esto afecta la honra institucional del Estado y de las fuerzas de seguridad y que se reserva el derecho a pedir indemnización por eso. La ministra del Interior. Entonces, claro, evidentemente causó mucha indignación. Y claro, de paso amenazando a la jueza con iniciar las sanciones respectivas y luego sale el ministro de Defensa a decir que no, va a descansar hasta sancionar a la jueza. Fernando, te vamos a comprometer para que nos acompañes y seguir revisando el avance de este caso, porque nos interesa obviamente muchísimo, sobre todo por el estado de las familias, para que nos informes a detalle de todo lo que está pasando. Ahora se nos ha terminado el tiempo y debemos cortar la entrevista, pero te comprometemos de una vez para que nos sigas acompañando para seguir abordando este tema. Muy amable y gracias. No, a ustedes por la invitación y lamento la demora.